Eh, para Yajaira es un repaso esta parte. ¿Qué significa, Yajaira, que sean ángulos complementarios? Yajaira. Profesor, que complementan al triángulo, se podría decir algo así. ¿Qué cosa? ¿Repite? Que complementan al triángulo. ¿Y en español qué significará eso que complementa? Imagínate una persona que llega y no sabe nada de trigonometría. Y tú le dices, no, complementa. Te va a preguntar, ¿pero qué es eso? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué era complementar? Que ahorita lo utilizamos. Hace ratito utilizamos esa palabra, complemento. ¿Qué era eso, Cassandra? Los ángulos que suman 90. Los ángulos que exactamente. Complementar es que la suma de esos ángulos me tiene que dar 90 grados. 90 grados. Ah, ya, profesor, pero qué fácil. Sí, es fácil, pero hay que practicarlo. Entonces, fíjense, este ángulo alfa más este ángulo beta, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto me tiene que dar? O sea, si este ángulo vale 90 grados, ¿cuánto es la suma? La suma de este ángulo más este ángulo. 90 grados. 90 grados, muy bien. Ah, 90 ya, grados. perfecto. Ahora, vamos a recordar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el seno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? Yajaira, con respecto a este triángulo, ¿a qué es igual el seno de alfa? Profesor, ¿en forma general o...? No, con respecto a este triángulo. Ah, ok. El seno sería de A entre C. No. ¿Mm? ¿A qué es igual el seno del ángulo alfa? Ah, ok. Sería B Claro, cateto opuesto. entre A. Ajá, entre C, Exacto. perdón. B entre qué? Entre hipotenusa. Sí. Entre hipotenusa, muy bien. Cassandra, coseno del ángulo alfa, ¿qué es igual? ¿Cómo? Coseno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? Si te paras en alfa, ¿De ¿a qué es forma igual el coseno? general? No, ¿A qué? ¿En forma general o...? No, con respecto a ese triángulo. Adyacente, sería A entre C. Excelente, A entre C. Y la tangente del ángulo alfa, ¿a qué es igual? ¿A mí? ¿A mí me preguntan? Claro. Ay. Ajá. Es B entre A. Excelente. B entre A, muy bien. Muy bien. Ahora, Yajaira, la inversa del seno, ¿cuál es? ¿Cómo se llama la inversa del seno? ¿El cosecante? La cosecante. ¿Y la cosecante del ángulo alfa, a qué es igual? C entre B. Excelente. C entre B. Muy bien. Ahora, siguiente. Yajaira, inversa del coseno. El secante. La secante. El secante. La secante de alfa, ¿a qué es igual de manera general? C entre A. A entre A. Muy bien. C entre A. ¿Y la inversa de la tangente? La cotangente. La cotangente. Entonces, la cotangente del ángulo alfa. ¿A qué es igual, Cassandra, la inversa de la tangente? ¿Cómo? La inversa de la tangente, ¿a qué es igual? Es igual a A entre B. A entre B. Muy bien. A
A entre B. Excelente. Entonces, fíjense, lo primero que nosotros tenemos que entender es cómo yo puedo extraer las relaciones trigonométricas a partir de un triángulo rectángulo. Y ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué esto se llama razones trigonométricas de ángulos complementarios? En realidad se llama así, es porque nosotros tenemos que buscar esta relación. Esta es la relación que tenemos que buscar. ¿Cómo yo puedo encontrar esa relación? Bueno, coloco. En vez de analizar alfa, voy a analizar beta. Seno de beta. Coseno de beta. Y tangente de beta. Ahora sí. Cassandra, seno de beta en función de este triángulo que es igual. ¿Cómo? Seno de beta, ¿a qué es igual? Ah, ya. ¿Sería A entre C? Correcto. A entre C. Muy bien. Coseno de beta, ¿a qué es igual? Cassandra. Coseno y B entre C. Correcto. Yajaira, tangente, ¿a qué es igual? Tangente de beta. Profesor, sería A entre B. Correcto. A entre B. Excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A cada uno le sacamos su inversa. ¿Cuál es la inversa, Cassandra, del seno? ¿Cómo se llama? C entre A. Del Ajá. seno es el coseno. La cosecante El sería cos- entonces. La cosecante, C, sí. fíjate, C, S, Ay, ese C. C. Entonces, C, S, C Sí. del ángulo beta, ¿cierto? ¿Y aquí va a ser igual? Bueno, a la inversa de esto, ¿verdad? Que sería C entre A. Yajaira, ¿cómo se llama la inversa del coseno? El secante. Muy bien, la secante. La secante de beta va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál es la inversa? El inversa sería, profesor, C entre A. C entre ¿quién? A. Entre A. ¿Segura? Mira bien, el coseno es B entre C. ¿Y la secante que es igual? Fíjate, si yo tengo B entre C, será la inversa, ¿correcto? Sería la inversa. Entonces, si es la inversa, sería entonces la inversa de esto. Si yo tengo B entre C, ¿cuál es la inversa de B entre C, Cassandra? ¿Cómo? ¿Me dice a mí? Sí, ¿cuál será la inversa Ay, de B entre C? ese se llama. Ya, cosecante. O cotangente. Perdón, la inversa, primero, ¿cuál es la inversa del coseno? De coseno secante. Secante. Y si el coseno es B entre C, ¿cuál es su inversa? Bueno, ¿Es entre B? exactamente. C entre B. Entre A. Eso es todo. Entonces, Yajaira, lo que pasa es que se le fue la señal. Fue por ¿Es eso. De entre hecho, B? ahí fue eso. Yo dice, qué raro que no me respondiera. Era que se le había ido la señal. Fue eso. A ver, voy a colocar en pausa un ratico. Pero antes, fíjate aquí. Fíjate aquí. Yo tengo aquí que la secante de beta, o sea, la secante de beta sería ¿dónde está? ¿Dónde está? Me perdí. Aquí. Quedamos aquí. Coseno de beta sería cateto adyacente entre hipotenusa. La inversa del coseno es la secante. Si coseno es B entre C, la inversa sería C sobre B. Ahora, la tangente de beta, ¿a qué es igual? A cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es la inversa de la tangente? Coloco la inversa.
¿Cómo se llama la inversa de la tangente, Yajaira? Contangente. Cotangente, ¿cierto? Cotangente de beta. Y Cassandra, si la tangente es A entre B, ¿a qué es igual a cotangente? B entre A. Correcto, su inversa. Simplemente sería B entre A. Entonces, esto que está aquí es lo primero que yo debo de dominar o de saber para poder entender las razones trigonométricas complementarias. ¿Por qué? Ahora nosotros vamos a analizar qué relaciones son exactamente iguales. Por ejemplo, yo me doy cuenta que coseno es exactamente igual al seno. Miren. Entonces yo puedo decir esta ecuación. Yo puedo decir que el seno del ángulo beta es igual al coseno del ángulo alfa. ¿Puede escribir esa ecuación o no puede escribir esa ecuación? ¿Puedo decir que el seno de beta es igual al coseno de alfa? Tranquilamente, claro que sí. Porque el seno de beta es A entre C y el coseno de alfa es entre C. ¿Cierto? Ok. Entonces, esto que está aquí, lo voy a colocar y ahorita vamos a hablar sobre eso. Esto se los voy a pasar por los grupos. Dame un momentico. Esta parte. Recuerden que esto es... Dame un momentico. Ahí voy. Ahí. Y ahí. Ahí se los pasé. Ya. Fíjense. Seno, la inversa del seno, cosecante. Coseno, secante. Tangente, cotangente. Entonces, esos tres es muy importante, chicas, que se aprendan de manera general qué es seno, coseno y tangente y sus inversas. Porque si ustedes no se lo aprenden de memoria, en la clase del día sábado van a estar en la nebulosa. No van a entender. Por eso es importante que hoy, o sea, mañana, pasado mañana, lo repasen. Seno, opuesto entre hipotenusa. Coseno, adyacente entre hipotenusa. Tangente, opuesto entre adyacente. Inversa del seno, cosecante. Inversa del coseno, secante. Inversa de tangente, la cotangente. Ahora, bueno, continuamos aquí. Fíjense. Nos habíamos dado cuenta que el seno de este ángulo, o sea, el seno de beta es igual al coseno de alfa. ¿Por qué? Porque representan el mismo resultado. A entre C y E entre C. Ahora, otro resultado. Fíjense aquí. ¿Qué ven ustedes por ahí que también son iguales? Aquí vi uno. Fíjense. Cosecante de beta es igual a la secante de alfa. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, yo puedo colocar que la cosecante de beta es igual ¿a quién? ¿A la secante? A la secante de alfa. Profe, vi otro. ¿Otro? A ver, dime Sí, otro. la tangente de beta La tangente de beta es igual a la cotangente. Es la cotangente de alfa. es igual a la cotangente de alfa. Excelente. Entonces vamos a colocar aquí la tangente de beta es igual a la ¿quién? A la cotangente de alfa. Y esto que está aquí es lo que yo necesito saber. Estas son las tres condiciones o las tres propiedades recíprocas de los ángulos trigonométricos. Entonces, yo puedo decir que alfa más el ángulo beta, ¿cuánto me tiene que sumar esos dos? Yajaira. ¿A qué es igual alfa más beta?
¿A 1? No. ¿A ¿A qué es cero? igual alfa más beta, Cassandra? ¿Cómo? ¿A qué es igual alfa más beta? A 90 grados. A 90 grados, exactamente. Eso es igual a alfa más beta, a 90 grados. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar, chicas, es muy importante. Quiero que se den cuenta que yo puedo igualar una función trigonométrica a otra función trigonométrica, siempre y cuando la suma de los ángulos sea 90 grados. Es decir, ya ustedes tienen la capacidad de decir que el seno de 30 grados, ¿a qué es igual el seno de 30 grados? Es igual al coseno de 60. Profesor, ¿y cómo usted se dio cuenta de eso? Fácil, porque si yo sumo 30 más 60 es 90, me di cuenta que la tangente de 20 grados es igual a la cotangente de ¿quién? ¿Cuánto le falta a 20 para llegar a 90? 60. 70 grados. Y el otro, cosecante. Cosecante de 75 grados es igual a la secante de ¿quién? ¿Yajaira? La cosecante de 75 grados es igual a la secante de ¿quién? ¿A 15, profesor? A 15 grados. Eso es todo. Entonces, fíjense que ustedes tienen la capacidad de que ustedes pueden relacionar una función trigonométrica con otra, siempre y cuando la suma de los ángulos me dé 90 grados. Entonces, seno es igual a coseno. Tangente es igual a cotangente. Y cosecante es igual a la secante. Profesor, ¿pero van a ser entonces exactamente igual? Sí, pero siempre y cuando este ángulo sumado con este ángulo me dé 90 grados. Yo no puedo colocar aquí seno de 80 grados igual a coseno de 30 grados. ¿Yo puedo decir que esos son iguales? No. Porque si la suma de esos dos pasa a los 90 grados, ya yo no estoy cumpliendo la condición. ¿Sí o no? Ahora, un ejercicio de esto, profesor, ¿cómo sería? ¿Les gustaría ver cómo se hace un ejercicio de esto? Porque fíjense que hasta los momentos hemos visto teoría. Vamos a ver qué tal son los ejercicios. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Así sea chiquitica? ¿Pequeña? Ya que le estoy pasando las imágenes. Ahí está. Ahora, voy a compartir. Un momentico. Ejercicios de esta parte. A ver, a ver. Aquí está. Para comenzar, primero para comenzar, no tan rudos porque estamos comenzando. Vamos a comenzar a partir de aquí. A partir de aquí. Fíjense aquí. Aquí me dice, en el ejemplo número 1, calcula X si se cumple ¿qué? Ok, yo puedo decir, Yajaira, que el seno de este ángulo es igual al coseno de este ángulo. ¿Puedo decir eso sí o no? No, profesor. No, ¿verdad? No puedo decir que son iguales. ¿Qué condición debe de pasar para que eso sea igual? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y vamos a recordar. Por ejemplo, si yo tengo el seno, del ángulo alfa, que ese es igual al coseno del ángulo beta. Yo sé
Yo sé que si yo sumo alfa más beta, esto tiene que ser igual a ¿cuánto, Cassandra? 90 Alfa grados. a exactamente a 90 grados. Así es. Ah, ya, perfecto. Entonces yo puedo escribir la ecuación. ¿Qué ecuación yo puedo escribir? Yajaira o Cassandra. ¿Quién me ayuda? ¿Qué ecuación pudiera yo escribir sabiendo esa condición? Ujú. Profesor, sería 2x más 17 grados Ya. más 3x más 23 igual a 90. Exactamente, muy bien, Yajaira. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de los ángulos internos, el seno y del coseno, me tiene que generar un ángulo de 90 grados. Entonces, ya, tranquilamente yo puedo decir que 2x más 3x, 5x. 17 más 23, 40. Es igual a 90 grados. Ese 40 está positivo, pasa para el otro lado, negativo. ¿Cuánto es 90 menos 40? 50. Ese 5 está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 50? ¿O cuánto es 50 entre 5? 10. 10. A la final, ¿cuánto tiene que valer X? 10 10. grados. Para que se cumpla esa igualdad. A ver, vamos a ver si eso es verdad, vamos a ver si eso es mentira. ¿Cómo lo puedo comprobar? Sustituyo. Sustituyo, yo coloco aquí el seno del ángulo y coloco aquí 2, te quedaría 2 por 10 más 17. Cierro aquí. Y esto tiene que ser igual al coseno del ángulo de ¿quién? Bueno, coloco el otro. Sería 3 por 10 más 23. Y cierro el ángulo. Entonces aquí te va a quedar el seno del ángulo 2 por 10. 20. 20 más 17. 37. Cierro el ángulo. Y eso va a ser igual al coseno de 3 por 10, 30. Más 23, 53 grados. Les pregunto, chicas, ¿cumple la condición que yo les mencioné ahorita en la clase? Sí, Sí profesor. cumple. Sí, cumple. ¿Qué condición cumple? 90 grados. Exactamente. Que 53 grados más 37 grados me tiene que generar exactamente ángulos complementarios. Y es así. A la final esto me da 90 grados. Excelente. Entonces, fíjense que vi que entendieron las dos. Muy bien. Esto que está aquí, se va a pasar en el grupo a cada una. Y voy a colocar un momento en pausa.